planteado también inicialmente, que es de defensa y promoción del marxismo-leninismo, algo que para nosotros es absolutamente necesario. Queremos agradecerles de antemano la presencia de los compañeros, sobre todo los amigos que han venido también a saber cuál es nuestra visión también sobre nuestra ideología, que es el socialismo científico, que es el marxismo-leninismo, ¿no? Quisiéramos presentarles con ustedes a los compañeros que van a hacer las ponencias durante todo este encuentro. De partida tenemos al camarada Eduardo Artés, primer secretario del Partido Comunista Chileno de Acción Proletaria. Un aplauso, por favor. Tenemos con nosotros también al compañero Damián Ló, que también nos va a hacer una introducción. Y por último está con nosotros la camarada Gisela Neira también, que va a estar entregando para comenzar, les pedimos también, si tienen los celulares con mucho sonido o algo, por favor, apagarlo, dejarlo en silencio también para que estemos todos concentrados y podamos escuchar bien. ¿Y tú? Una introducción sobre esta actividad. Ahora, por favor. Bien, buenas tardes, camaradas, amigos. Esta actividad de hoy día es una actividad, digamos, que está planificada dentro de un ciclo de foros y seminarios que vamos a ir realizando en relación a nuestro pensamiento comunista, en relación a la defensa de este pensamiento, a salir y dar paso a las distintas posiciones que están levantando y que normalmente levantan los distintos sectores de clases enemigas dentro de la sociedad. Para nuestro partido es esencial el tema ideológico. El tema de las ideas, la forma de pensar, dice relación directamente cómo hacemos la política y al servicio de quién nos colocamos. Es cierto que vivimos en una sociedad en que la forma dominante de pensar es la burguesa, la reaccionaria. Y eso se manifiesta en cada una de nuestras acciones. La propia clase obrera no es algo que esté en una cúpula de cristal y no sea penetrada por la idea de la burguesía y la forma de pensar pequeña burguesa. Por el contrario, el socialismo, que fue subvertido en la Unión Soviética y en los países socialistas, no fue con tropas extranjeras, compañeros. Fue fundamentalmente en la forma de pensar pequeña burguesa revisionista que hizo carne en la cabeza de muchos que se autorreclamaban comunistas. Por lo tanto, el tema de la ideología no es cualquier cosa. Vivimos una sociedad en que pareciera ser que existen muchas verdades. Por lo tanto, podrían existir muchas posiciones ideológicas que den cuenta de posiciones revolucionarias. Pero como nosotros hacemos un análisis de clase, partimos que la clase obrera tiene una única ideología, una única forma de pensar. Por lo tanto, no existen distintas ideologías de la clase obrera. La clase obrera es única, con intereses únicos, y no existen, por lo tanto, varias ideologías. Es cierto que en la sociedad pluriclasista existen diversas clases sociales o sectores de clase que tienen distintos pensamientos. Incluso existe el revolucionarismo o los revolucionarios pequeños burgueses. Claro, mucho. América Latina, nuestra América Latina, eso es una cuestión que está en todos lados, con una fuerza impresionante. Pero eso no significa de que ellos tengan la concepción revolucionaria marxista-leninista, o si no estaríamos hoy día no solamente en el socialismo, que estaríamos rajuñando quizás el comunismo. Pero no es así. Muchos plantean esto de la vanguardia compartida, una concepción pequeña burguesa que sostiene que deben de haber distintos partidos y organizaciones políticas con distintas ideologías
que coordinen entre sí y que lleven adelante entonces el cambio revolucionario. Nosotros como marxistas-leninistas decimos que estamos de acuerdo en construir frentes políticos con distintas fuerzas para actuar en política en los momentos determinados. Sin embargo, sostenemos que la ideología que debe estar al mando y el pensamiento que debe estar al mando es el marxismo-leninismo, es la ideología de la clase obrera, porque esta está interesada en llevar adelante su propia liberación y la liberación del conjunto de la sociedad. Es por eso que para nuestro partido el tema del marxismo-leninismo no es una cuestión secundaria o de adorno. Es una cuestión que tiene relación directamente, queridos camaradas, con el fracaso o el triunfo de la lucha revolucionaria. El entender la esencia del marxismo-leninismo nos permite tener posiciones justas en cada uno de los procesos y de los momentos políticos que vivimos. Nos permite, por ejemplo, apoyar un proceso como el proceso venezolano, desnudando sus posibilidades, colocando sobre la mesa sus posibilidades y sus limitaciones, sin tener el sueño pequeño burgués de que eso es la panacea y que a partir de eso vamos a llegar al socialismo, la dictadura del proletariado, cuestión que no es así. Pero al mismo tiempo tampoco tener la concepción pequeña burguesa de decir, como no es dictadura del proletariado, entonces yo me retiro y hago esto de la profecía cumplida, ¿no? Que se venga guarda abajo para que los reaccionarios van a votar a ese reformismo ahí. Entonces, compañeros, amigos, camaradas, antes que nada les doy las gracias por venir. Que bueno, nos alegra mucho ver que esta salita está llena. Esperemos que después podamos llenarla aún más. Yo voy a hablarles un poco sobre un tema que no es teórico, es concreto, es práctico. ¿De qué se trata concretamente la actividad desplegada por Trotsky y los distintos seguidores que él ha tenido hasta la fecha? ¿En qué ha consistido esta actividad, así resumidamente, para que podamos comprender que el trotskismo no es solo ideología errónea, que el trotskismo realmente es una pequeña mafia internacional con intereses criminales de lo más oscuros y siniestros posibles? Es eso y no otra cosa. Y darnos cuenta de que el combate contra las posiciones trotskistas que son tan, a veces se ponen de moda, tienen vaivenes en que están de moda entre las masas juveniles principalmente. Los trotskistas le cambian de nombre a su partido, se ponen una máscara, reclutan un montón de jóvenes, los cabros los conocen, después los dirigentes trotskistas quiénes son, cómo son y se van. Y el grupo trotskista vuelve a ser un núcleo chiquitito. Entonces, para ir previniendo a las masas populares chilenas, en el auge de sus luchas que van a ir dando y nosotros esperemos que se den con más fuerza sobre este cáncer venenoso que se intenta meter entre las masas populares, es necesario tener en cuenta algunos hechos concretos. Bueno, a partir de 1928, el camarada Stalin, que es el líder del Estado soviético, del Partido Comunista Soviético y del movimiento comunista y obrero internacional en esa época, plantea de que es equivocado pensar de que el trotskismo es una corriente equivocada al interior del movimiento obrero y del comunismo. A partir de 1928 el trotskismo pasa a ser la punta de lanza de la burguesía internacional contra el socialismo y la clase obrera. Y esa es la definición que dio Stalin, es la que los marxistas-leninistas consideramos válida hasta la fecha. Y no por nada, no es un hecho menor que Gorbachev, como bien señaló el camarada, ese agente sionista. Gorbachev fue el primero en rehabilitar a Trotsky. Irónicamente, la rehabilitación de Trotsky y su reingreso simbólico a las filas del PECUS fue uno de los últimos actos de la historia del PECUS. Qué ironía más grande. Bueno, comencemos. Entonces, con el auge de los distintos movimientos fascistas en los años 30, en Italia, en España, en Alemania, donde habían tomado el poder, en otros países eran muy fuertes, en Francia, en Bélgica, en el mismo Estados Unidos, el militarismo japonés, que es una suerte de fascismo asiático, y a lo largo de América Latina, incluso aquí tuvimos un partido nazi que llegó a tener alta fuerza, llegó a tener un par de miles de miembros, algunos diputados incluso en esa época, en los años 30. En esa época, la Tercera Internacional plantea en agosto de 1935, por boca de
del gran comunista y camarada que fue Jorge Dimitrov, que la tarea ahora de los comunistas y de la clase obrera es organizar frentes populares. Los frentes populares eran coaliciones de obreros, campesinos, intelectuales y sectores de pequeñas burguesías, por así decirlo, que podían ser considerados progresistas. ¿Ya? Y entonces, sobre la base del Frente Popular, la clase obrera va a impulsar las luchas por sus reivindicaciones económicas, por su estilo de vida, por su modo de vida, sus condiciones materiales, ciertas reformas necesarias para las sociedades, por ejemplo, las reformas agrarias, las nacionalizaciones de ciertos recursos naturales, la defensa de las libertades democráticas frente al auge del fascismo, con el objeto de que las grandes masas de los países donde se instalaban los frentes populares no cayeran bajo el fascismo. O sea, se acercaran al movimiento obrero y no al fascismo, que el fascismo es definido por Jorge Dimitrov como el sector más reaccionario del capital financiero. Y bueno, cuando los comunistas y las masas populares, los partidos comunistas a la cabeza de grandes masas de obreros organizados, conscientes, están dándose esta tarea, Trotsky, que vive una especie de exilio de ensueño ahí, rodeado de matones, pagado por dinero de distintos orígenes en México, en una especie de mansión fortaleza que se le otorga para que él muere plácidamente, llama en el año 1938, en un documento que se llama Nuestra Lucha, plantea de que el principal enemigo de la clase obrera y de los pueblos son los partidos comunistas de la Tercera Internacional, y que la clase obrera, para hacer la revolución socialista, tiene como principal objetivo, reventar los partidos comunistas. Esa es la palabra concreta que usa este degenerado, compañero. Reventar los partidos comunistas. Un texto más o menos extenso, yo creo que por allá atrás no van a poder leer todo. De ese texto vamos a sacar obviamente las ideas esenciales. Entonces, vamos a iniciar en este día del natalicio de Camarada Stalin con su frase esencial: sobre mi tumba tirarán montañas de basura, el viento de la historia las borrará inexorablemente. Yo tomo esta frase y junto con la frase me voy a presentar. Yo fui militante, algunos saben, algunos se van a chocar. En otros años fui trotskista, muchos años. Bueno, yo quería resaltar ese hecho porque en eso abandoné el trotskismo, entré a las filas del Partido Comunista Acción Proletaria, y en el momento en que me invitó un camarada a militar en este partido, yo me prometí despojarme de hasta el último resabio del trotskismo. Bueno, lo que voy a presentar ahora es parte de ese proceso que he ido de purificación ideológica, teórica, política del trotskismo, y es real. Entonces, bueno, esta frase que dice el camarada, el viento de la historia las borrará inexorablemente, es real. En este momento que estamos viviendo, la figura de Stalin ha ido tomando una fuerza, especialmente en los ex países de la Unión Soviética, potentísimo. La correcta teoría, según Trotsky, es portada por Trotsky, y la errada teoría sería portada por Stalin. Esta es la contraposición que él coloca: su revolución permanente versus el socialismo en un solo país de Stalin. La base argumentativa de Trotsky es la siguiente: el marxismo parte del concepto de la economía mundial, no como una amalgama de partículas nacionales, sino como una potente realidad con vida propia, creada por la división internacional del trabajo y el mercado mundial, que impera los tiempos que corremos sobre los mercados nacionales. Después ahí resalto: las fuerzas productivas de la sociedad capitalista rebasan desde hace mucho tiempo las fronteras nacionales. Bueno, este texto no lo vamos a adentrar. Esta definición que él tiene de la economía mundial es errada. Poquitos hemos tenido la ocasión de leer El Capital y esto no se condice con el marxismo. Pero no nos importa eso en este momento, porque nosotros vamos a entrar al debate de lo que es la teoría de la revolución permanente. Y ahí lo que nos interesa es este segundo punto: las fuerzas productivas de la sociedad capitalista rebasan desde hace mucho tiempo las fronteras nacionales. O sea, tiene una visión globalizada de la economía mundial. Entonces él dice que eso
no se ajustaría, voy a devolverme un poquito, que no se ajustaría esta interpretación de la economía mundial para los sostenedores del socialismo en un solo país. Pero, y por lo tanto, estos serían nacionalistas y no trabajan en el tema internacional porque no son capaces de llegar a entender la economía internacional y no hacen ningún trabajo internacionalista. Pero nos dice igual, si los profetas y secuaces de esta teoría, la del socialismo en un solo país, participan, sin embargo, de la lucha revolucionaria internacional, nos dice también, nos advierte, no queremos prejuzgar con qué éxito, ¿no? Es porque dejándose llevar de su inveterado eclecticismo, combinan mecánicamente el internacionalismo abstracto con el nacionalismo reaccionario y utópico. Eso dice él de las políticas de Stalin cuando Stalin hizo políticas internacionalistas. O sea, cuando hace políticas internacionalistas Stalin es porque es un mecánico, un ecléctico, un internacionalista mecánico, un abstracto nacionalista, un reaccionario utópico. Solamente por esas razones Stalin hacía políticas internacionalistas. Los conceptos elementales de la revolución permanente de Trotsky. Yo puse esta portada no porque sea bonita, sino por lo que decía acá: joven obrero, contra el rearme de la santa alianza del imperialismo y del Kremlin. Alístate al ejército mundial de la revolución socialista. Eso Trotsky. Qué buena broma. Conceptos elementales de teoría de la revolución permanente de Trotsky. Todo esto sacado directamente de su obra, de su libro. Porque el manifiesto comunista, nosotros sacamos esta siguiente cita: en Alemania el Partido Comunista luchará al lado de la burguesía mientras ésta actúa revolucionariamente. Se nos están diciendo aquí claramente, depende de las circunstancias y de acuerdo a las circunstancias nosotros hacemos alianzas o no. Después nos dice, pero todo esto sin dejar un solo instante de elaborar entre los obreros hasta afirmar en ellos la mayor claridad posible de la conciencia del antagonismo hostil que separa la burguesía del proletariado. Después nos dice, para que, llegando el momento, los obreros alemanes se encuentren preparados para volverse contra la burguesía. Las miradas de los comunistas convergen con un especial interés sobre Alemania, pues no desconocen que este país está en víspera de una revolución burguesa, razones todas para que la revolución alemana burguesa que se avecina no sea más que el preludio inmediato de una revolución proletaria. Esto es revolución permanente según Marx y Engels. Vamos a seguir y después vamos a hacer un cuadro comparativo entre ambos puntos de vista. En un escrito de 1850 dicen, resumidamente, esto no son citas excepto la última parte que es cita textual, y esto resume la parte de arriba. Nos dice, el proletariado debe levantar una organización de clase clandestina y abierta en la que pueda discutir los intereses y posiciones de la clase en forma independiente y libre de influencia burguesa. Después nos dice, para el caso de enfrentar a un enemigo común, no necesita una alianza especial. Apenas se enfrenta a un enemigo así, se unirán los intereses de ambos partidos por inercia. Aquí, en este momento, hubo un fracaso de la revolución proletaria. Entonces, ¿y fue por qué? Porque la clase proletaria no estaba constituyéndose en un partido propio. Entonces, lo que nos están diciendo Marx y Engels, el proletariado tiene que tener su propio partido. Ese partido, en momentos, cuando hay sectores de la burguesía con los que entra, o sea, que llega a estar en acuerdo, automáticamente van a confluir y después se van a separar de nuevo. Y así constantemente, de acuerdo a las circunstancias. Lo importante es que exista un partido proletario independiente. Es lo que nos están diciendo acá Marx, considerando los factores objetivos. No como Trotsky que considera nada. Aquí está considerando los factores objetivos de la realidad. Si no prometemos desde ahora e inmediatamente toda clase de socializaciones, es precisamente porque conocemos las verdaderas condiciones de esta tarea, nótese, y lejos de velar la nueva lucha de clase que madura en el seno del proletariado, la ponemos, del campesinado, la ponemos al descubierto.
Pero aquí nos está diciendo claramente que él obviamente abrazaba la teoría de la revolución permanente porque es inherente de la comprensión comunista. Si nosotros queremos llegar al comunismo, no podemos dejar de querer una revolución permanente, es decir, en la lucha constante de nuestra clase, con avances y reflujo. Obviamente que Lenin la sostenía mucho antes que llegara a iluminarle la mente una persona por ahí. Pregunta número 2. Lenin entiende a la revolución permanente como un progreso lineal con un claro y definido horizonte. Como Trotsky, tiene el horizonte claro. Revolución interplanetaria. Horizonte. Final. No, y clarísimo el camino. Transgredir las fronteras siempre derechito hacia la revolución permanente, revolución mundial. Entonces nos preguntamos cómo interpreta ahora Lenin la revolución permanente. Y ahí nos dice en 1905 lo siguiente. Esto lo que vamos a ver son 4 cuadritos que son una única cita, así una cita larguita, pero que nos sirve muchísimo para entender cómo interpretaba Lenin o cuál era la visión leninista de la revolución permanente. Entonces nos dice, política hacia el campesinado. Al principio apoyaremos hasta el fin, por todos los medios, hasta la confrontación al campesinado en general contra el terrateniente. Aquí nos da claramente un punto de vista. Después, reconocimiento de los aspectos reaccionarios del campesinado. No dice después, e incluso después, no después, sino al mismo tiempo apoyaremos al proletariado contra el campesinado en general. Después nos dice lo siguiente, con 1905, la visión hacia el campesinado de Lenin también evoluciona, por si acaso. Imposible predecir el futuro. ¿Qué nos dice? Predecir ahora la combinación de fuerzas en el seno del campesinado al día siguiente de la revolución democrática es una utopía vana. ¿Qué hace Lenin? Nos predice que la revolución democrática se transformaría en socialista. Y miren, el humilde de Lenin nos dice, eso no se puede, es una utopía. Finalmente nos dice, no obstante el posible carácter contrarrevolucionario del campesinado, apoyo nos dice. ¿Y cómo nos dice? Ayudaremos con todas nuestras fuerzas a todo el campesinado a hacer la revolución democrática para que nosotros, el partido del proletariado, nos sea más fácil pasar lo antes posible a una nueva y superior, a una tarea nueva y superior a la revolución socialista. De lineal, nada. De capacidad de predicción definida y absoluta, nada. Un solo país versus la famosa teoría de la revolución mundial de Trotsky, la teoría del eslabón más débil contra los países, contra la teoría o la comprensión que necesariamente tenía que desatarse y desarrollarse una revolución en los países industrializados. Esos dos son, y ahora nosotros podemos entender por qué la paz de Brest. Porque había circunstancias que empezaron a cambiar la forma de pensar de la teoría de la revolución permanente marxista-leninista. Y ahora podemos ver que no hay traición ahí. Y por el otro lado nosotros vemos que siempre este hombre sigue aplicando su misma teoría, que más encima se sustenta sobre un método de análisis que no es marxista, sino deductivo, y que no tiene asidero con la realidad. Conclusión de 1918. El proceso de la revolución proletaria mundial no se asemeja al sentido nuevo y más amplio de la revolución permanente de Trotsky. Él le daba un sentido, se refería al sentido nuevo y más amplio, suponiéndose a sí mismo una superación de la teoría de la revolución permanente de Marx y Engels, que plantean que se desata la revolución en unos pocos países. Entonces lo mío es más amplio, es más nuevo, porque lo mío es mundial. A eso se refería con su nuevo sentido de la revolución permanente de Trotsky. Proceso ininterrumpido, transgresor de las fronteras nacionales, transgresor. Tras un año de experiencia revolucionaria, Lenin se percató de que la revolución proletaria europea, estadounidense y mundial no iban a llegar pronto e incluso que podría no llegar en un lapso extenso de tiempo. Nace así la perspectiva tácita del triunfo aislado y paulatino de la revolución. 1920. La idea del socialismo en un solo país se va consolidando. Y aquí nos dice, esto es muy interesante, la primera frase por sobre todo, ahora al cabo de
3 años resulta que somos muchísimo más fuertes que antes, pero que la burguesía mundial es también más fuerte todavía. Y a pesar de que es incomparablemente más fuerte que nosotros, podemos afirmar que hemos triunfado. Esto es una consolidación total de la teoría de la revolución permanente. Después nos dice, hemos triunfado porque hemos sabido mantenernos frente a unos estados más fuertes que nosotros. Nuestro triunfo, aquí abajito, que no, justo lo que no se lee, nuestro triunfo representará únicamente la mitad de la victoria. Y bien abajito nos dice, y este triunfo a medias de la revolución significa que el peligro no ha desaparecido, existe y seguirá existiendo hasta que triunfe la revolución en uno o en varios países avanzados. Conclusión 1920. Aún considera Lenin al proletariado occidental como la reserva principal tanto de la revolución proletaria mundial y de la consolidación definitiva del poder soviético ruso. Ahora se trata de ganar tiempo, recuperar y aguantar recuperarse y aguantar hasta que el proletariado de los países capitalistas desarrollados hagan sus revoluciones. Estos son los parámetros con los que se maneja la dirección bolchevique 3 años antes de octubre. Y una Y de más. 3 años después de octubre, perdón, obviamente después, no en 1920, después de octubre. Esto está todo también respaldado en la documentación que en las actas del Comité Político Central del Partido Comunista Ruso, todo esto, este debate. Volvamos a la pregunta 4. ¿Sostenía Lenin la teoría del socialismo en un solo país? 1921, o sea, nosotros, la última cita que acabamos de leer es 1920, las conclusiones. Ahora vamos a ver qué nos dice un año después. Ahora bien, ¿cabe concebir que una república socialista puede subsistir en medio del cerco capitalista? Eso se pregunta. Eso parecía inconcebible, lo mismo en el sentido político que en el militar. Que esto es posible en los sentidos político y militar es ya una cosa demostrada, ya es un hecho. Esto es absolutamente socialismo en un solo país. En 1910, con 100 millones de dólares, no sé cuándo, hace poquito fue esto, se apoya a grupos fundamentalistas religiosos y reaccionarios que están en total oposición a los movimientos seculares y al laicismo. Aquí tenemos abajo, secreto de Estado, Obama permite la CIA ayudar a los rebeldes en Siria. Bueno, dice, ¿qué posición tomar ante la intervención de la OTAN en Siria? ¿Qué posición tomamos nosotros desde el marxismo-leninismo? Total rechazo a la intervención, total rechazo a los grupos reaccionarios y financiados por la OTAN. En Siria no hay revolución. Y fíjense en esta foto acá, esta es una foto que son los nazis, que están ahí paraditos. Y detrásito nosotros vemos la bandera de los rebeldes sirios. Son nazis, esos son los que están haciendo la supuesta revolución siria. Con la victoria de los rebeldes en Siria, las posibilidades de la perspectiva socialista se alejan aún más. Por lo tanto, defensa de la soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. Apoyo al gobierno de Bashar al-Assad por ser en el momento el elemento unificador de su lucha por la soberanía nacional del pueblo sirio. ¿Qué posición ha tomado el trotskismo con respecto a Siria? El trotskismo apoya la intervención en Siria, afirmando que allí hay una revolución. Y aquí dicen, declaración de la Cuarta Internacional en solidaridad con la revolución siria. Solidaridad con la revolución siria, dice. Aquí abajo también, ¡viva la revolución siria! Estas fotos aquí no son, esto de Trotsky de España, me parece, estos son, y las dos fotos de acá abajo son de Chile, son del trotskismo en Chile. Cordonazo que andaba pegado por ahí apoyando la revolución siria. Compárese con las opiniones del trotskismo en relación a Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Ecuador. Se hizo generalizadamente una radio israelí el 1 de mayo. Pero no solamente fue una radio israelí, fue coordinadamente la radio de la Fuerza Aérea, la Fuerza Terrestre y la Marina. Y le hicieron un homenaje a León Trotsky diciendo que fue un gran revolucionario judío, de familia judía ortodoxa,
y que él solamente pudo haber salvado a la Unión Soviética de la tiranía stalinista, y que la Unión Soviética hubiese sido muy distinta y amiga de la futura Israel si no hubiese estado, si hubiese estado Trotsky y si obviamente Stalin no hubiese desaparecido. Nosotros sacamos ahí todo un análisis, porque al final las agencias imperialistas como el Mossad, el mismo ejército israelí y la misma CIA le hacen una defensa a ultranza, gastando historiadores, incluso gastando programas, millones de dólares en producir programas como Biografía de León Trotsky de History Channel, que lo deja como una especie de hada madrina, inocente, revolucionaria, que se la juega por los pueblos, pero que al fin y al cabo es defendida por los mismos buitres imperialistas que saquean los países. Por otro lado, muchos de los trotskistas, digamos, fantasean mentalmente con una imagen de un Che Guevara que es prácticamente un permanentista al estilo de la revolución permanente de Trotsky. Y cabe notar de que el Che Guevara, en una carta de Tanzania en 1967, no lo recuerdo muy bien, a un miembro del PC cubano de apellido Hart, que estaban discutiendo sobre problemas de formación ideológica. Y en el punto 4 o 5 estaban hablando sobre los clásicos del marxismo-leninismo, y él dice que recomienda estudiar personas de la dialéctica como Hegel, en fin, pero en los clásicos está Marx, Engels, Lenin, Stalin, documentos de Mao Zedong, y dice, y entre los heterodoxos y capitalistas incluye a Khrushchev, un gran revisionista, y también incluye a Trotsky, que por lo que se dice también escribió, tu gran amigo, y le escribe eso. Entonces los trotskistas al final juegan en una fantasía, digamos, puramente mental de ellos, de que el Che Guevara era digamos, como una especie de Trotsky del año 60, y es una gran falsedad. Cabe decir de que el Che Guevara no solamente mandó a expulsar, digamos, amenazó con fusilar a los miembros del Partido Obrero Revolucionario de Cuba, que fueron una de las pocas sabandijas junto a agentes del régimen de Batista, que querían que cayera el régimen de Castro. Entonces, ¿de qué hablamos? El trotskismo nunca ha estado aliado de los pueblos. Está al servicio del de los imperialistas, de los capitalistas nacionales. Son enemigos de clase, y esos enemigos de clase hay que combatirlos tanto ideológica como físicamente.